Como cada martes, saludar a nuestro amigo Derlin Calcaño, nuestro amigo Pijín, Dionisio Martínez, que ya está por aquí. Derlin, como cada martes, nos trae unos temas muy interesantes. Y hoy nos va a hablar, señores, de que por qué Venezuela es tan pobre. Y eso sí da pena. Sí. Porque ese sí no debería ser pobre. Bueno, te Po- voy a decir porque ¿Eh? Cuba es tan Es pobre. tan pobre. Pero te reitero, Pero vamos a Cuba conversar. tiene una realidad. Sí. Haití tiene una realidad. Haití, incluso si quisiera, no puede ser rico. Mira, vamos a escuchar, güey. Ah, yo no soy nada Tú entonces. no sabes. Derlin Calcaño. Exacto. Buenos días a Sí. todos los televidentes, los oyentes de este programa. Tu mañana, este programa, el programa más completo que tiene las mañanas en toda la región del nordeste. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y hoy vamos a hablar, al igual que la semana pasada, de por qué razón Venezuela es pobre. Tal cual como lo expresaba mi hermano Velilla, Haití tiene una realidad, Venezuela tiene otra. Y recuerdo que alguien me escribió tras el programa de la semana pasada de Haití y me preguntó de quiénes son los culpables de la razón por la que Venezuela es pobre, que si de Haití es Francia y Estados Unidos que son los culpables de que Venezuela sea pobre, de que Haití sea pobre, entonces ¿quiénes fueron los que intervinieron en Venezuela para que Venezuela sea tan pobre? Y en el caso venezolano no podemos culpar directamente a ningún país en específico, sino más bien tenemos que culpar a un grupo político que es el que ha estado dominando Venezuela durante las últimas décadas. Y para ser más exactos, tenemos que culpar directamente a la izquierda venezolana, que ha sido la encargada de empobrecer a tales niveles que Venezuela ha sido Ujú. el país que en menos tiempo ha tenido la el éxodo masivo de personas más grandes en toda Latinoamérica. En cuestión de 3 años, desde el 2014 al 2000, desde el 2013 al 2016, Venezuela experimentó la salida de más de 7 millones de venezolanos de su territorio. Y todo eso gracias a la izquierda venezolana. Ahora bien, para poder entender este término de izquierda, tenemos que entender lo que es el concepto de izquierda y de derecha, dos conceptos que se están manejando mucho hoy en día en el mundo de la política a nivel internacional. Entonces, el concepto de izquierda y de derecha, hoy mucha gente a cualquier gobierno malo automáticamente lo tilda de izquierdista o de socialista. Si es un gobierno que más o menos tiene cierto grado de progreso, entonces lo tildan de derechista, pero también ahora hay medidas que imparten los gobiernos que se tildan de ultraderechistas, que mucha gente ultra no está definido bien con el tema, con el Exacto. término. Entonces, eso es lo que vamos a sentar las bases primero. ¿Qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha? Para poder Y de entender ultraderecha. y de ultraderecha, y de ultraizquierda, de centro derecha, centro izquierda y todas esas cosas, para poder entender qué es lo que ha sucedido en Venezuela. Fíjense, para poder entender lo que es derecha e izquierda, tenemos que remontarnos primero muchos años atrás, al siglo XVII o XVIII, no recuerdo bien cuál de los dos, pero tenemos que remontarnos a la Revolución Francesa de 1789, 14 de julio de 1789, un grupo de insurgentes franceses toma en la que en aquel entonces era la base del poder del gobierno francés, lo que es conocido como el Fuerte de Bastillas. Y con la toma del Fuerte de Bastillas comienza oficialmente todo el movimiento de la Revolución Francesa. Se dan varias revueltas en el centro de París, varios enfrentamientos entre la Guardia Real y las personas que estaban exigiendo mejores derechos, que se les reconozca tal cual como ellos son y que tengan también más acceso a los recursos que brindaba la corona de aquel entonces. Entonces se formaron asambleas constituyentes. La asamblea constituyente aparecieron representantes de la monarquía de aquel entonces y aparecieron representantes del campesinado, de los trabajadores y todas aquellas personas y comenzaron a dividirse por grupos.
estaban por un lado, sentados a la derecha, los girondinos, que eran los que representaban al campesinado, al pueblo, a los esclavos, aquellas personas que exigían más derechos. Y de a la izquierda estaban sentados los jacobinos, que eran aquellas personas o aquellos ministros de la monarquía francesa del momento, que exigían, obviamente, una república quizás un poco más abierta, una república quizás un poco más liberal, más democrática, pero que siguiera y más participativa, pero que siguiera con la figura del rey siendo el principal cabeza de gobierno de aquel entonces. Pero a diferencia, los girondinos pedían la disolución absoluta de la monarquía. Y los girondinos se sentaban a la derecha y los jacobinos a la izquierda. Y se tomó el referente de esas dos posiciones para luego, años más tarde, para ser más exactos, con la publicación del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Federico Engels, que sienta las bases para todo lo que se conoce como el comunismo, se sentó las bases de la Revolución Francesa para distinguir que las personas que estaban de acuerdo con con mantener el status quo de la sociedad de aquel entonces, debían de ser aquellas personas que estaban a la derecha, pero los que exigían una revolución burguesa, una revolución del proletariado, tal cual como lo exigía Marx, entonces debían estar a la izquierda. Entonces, de ahí es donde nace esos dos conceptos de derecha e izquierda. Bien, tiene su origen en la Revolución Francesa, pero luego se extrapola en el comunismo de Karl Marx y Federico Engels con el Manifiesto Comunista de 1848, justamente 4 años después de nuestra independencia, se publica este libro que sienta las bases para tener todo lo que hoy nosotros conocemos como el socialismo. ¿Por qué razón? Porque con el Manifiesto Comunista, las ideas de Marx y Engels se extienden a toda la comunidad obrera, a toda la comunidad del proletariado, y comienzan a aparecer por primera vez en la sociedad lo que nosotros conocemos como los sindicatos. Porque gracias al auge de la revolución industrial, los trabajadores no tenían muchas cualidades, muchas condiciones de trabajo favorables y tampoco recibían remuneraciones económicas justas y tampoco tenían mucho derecho y tenían un trabajo demasiado forzado y no tenían cómo exigir. Entonces, gracias a los pensamientos de Marx y Engels, entonces los trabajadores se dan cuenta que lo que ellos necesitan para cambiar la sociedad es una revolución. Se necesita un movimiento, se necesita que alguien se levante, y tenían que unificarse. Individual no podían lograr nada. Entonces así es donde aparece por primera vez en la historia de la humanidad los movimientos o las organizaciones que nosotros conocemos como sindicatos. Estos sindicatos se extienden por todo el lado del mundo, principalmente comenzaron en Europa, luego se extiende el movimiento sindical por todas las partes del mundo hasta llegar a Latinoamérica. Llega a Latinoamérica y así es como comienza también el movimiento sindical a tomar gran fuerza en todo lo que es el continente americano, pero todo el movimiento sindicalista toma un poco más de fuerza cuando después de estallada la Primera Guerra Mundial en el 1914, justamente en el 1917, a la cabeza de Vladimir Lenin comienza todo lo que es la revolución bolchevique, que exigía de inmediato que dimitiera el poder, el gobierno zarista que gobernaba Rusia en aquel entonces. Entonces, ¿quiénes eran los bolcheviques? Al igual que muchos obreros más, obreros que exigían mejores derechos, mejores remuneraciones económicas, una justicia social, que se abolieran las clases sociales y que existiera un Estado donde todos recibieran el mismo trato, donde todos tuvieran las mismas condiciones de igualdad. Entonces, bajo esta consigna es donde aparece por primera vez el primer Estado comunista en el mundo, gobernado por Vladimir Lenin junto a la revolución bolchevique de aquel entonces, que luego nosotros conoceríamos como lo que fue la Unión Soviética. Gracias a la Unión Soviética, esto promulgó las ideas del comunismo a otras partes del mundo, incluyendo también Latinoamérica, que ya tenía de por sí
todo lo que es el movimiento sindicalista funcionando. Pero ahora, cuando los sindicalistas se enteran de que hay un país en el mundo que logró derrocar un gobierno, entonces dicen, no, pero nosotros podemos hacer eso también. Vamos allá. Vamos allá, podemos hacerlo. Entonces, los bolcheviques, a la cabeza de Vladimir Lenin, fundan lo que es la Unión Soviética y gracias a eso, entonces, los idealismos del comunismo de Marx y Engels, cambiados por algunos factores, entonces comienza a tomar poder en otros lugares, comienza a extenderse toda esta ideología política, social y económica, y luego después de la Segunda Guerra Mundial es cuando todo esto toma más fuerza, porque después de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de la Unión Soviética sobre Alemania y también con el apoyo de Estados Unidos y el grupo aliado, entonces entra todo lo que es la Guerra Fría, una guerra netamente ideológica donde el bloque comunista a la cabeza de Rusia comienza a demostrarle al mundo que el comunismo o el socialismo, como nosotros lo conocemos hoy en día también, que solamente cambian algunos factores para diferenciar a uno del otro. Entonces el bloque comunista le hace ver al mundo, miren, nosotros logramos lo que todos ustedes quieren, igualdad, pero una igualdad regida por el Estado, una igualdad estatal, donde todos ustedes van a ser iguales y yo soy el que se va a encargar de repartir todos los bienes, yo soy el que se va a encargar de repartir todo lo que ustedes necesitan y no va a haber clases sociales, solamente va a haber un Estado que es el que gobierna y administra todo y luego van a estar ustedes que van a recibir todo lo mismo de mí. Entonces, esta idea de gobierno es una idea que en un principio vende bien para una sociedad cansada del maltrato, para una sociedad cansada de los abusos estatales, para una sociedad cansada de la corrupción, esta idea vende excelente. No va a haber más desigualdades, no va a haber más corrupción. Yo voy a administrar todo, ustedes van a recibir toda la misma cosa y nadie va a tener más que otro, nadie va a poder decir que yo tengo más que tú, nadie va a poder oprimir al otro como se hacía con el capitalismo, donde había un señor que tenía todo el capital y oprimía entonces a sus trabajadores porque yo soy el que tengo el capital. Eso no va a existir en mi gobierno. En mi gobierno todos van a tener lo mismo. Y esa es la idea que atrajo a muchos países, principalmente a Cuba, para comenzar todo lo que fue la Revolución Cubana, que de eso podemos hablar en otra ocasión, pero también atrajo a una nación que también estaba cansada de los abusos y de la falta de interés de su gobernante hacia su población como lo era Venezuela. Y ya teniendo esas bases de lo que es el socialismo, el comunismo, podemos entonces pasar a Venezuela. Venezuela, como toda colonia española, fue una colonia que Cristóbal Colón descubrió en el en el 1498, en su tercer viaje. Colón llega aquí, le pone Venezuela porque le recuerdan los ríos de Venezuela a Venecia, le recordaban a Venecia. Entonces le pone, mira, esto parece una pequeña Venecia, entonces Venezuela. Se le quedó el nombre. Y como toda colonia española, Venezuela se concentró en la exportación de productos agrarios y productos mineros, brillando por su excelencia el café venezolano. Entonces, el café venezolano fue el principal producto de exportación durante muchos siglos, junto con el cacao y el aguil, y luego otros productos mineros como la plata, el cobre y el bronce, que también son productos que abundan en el suelo venezolano. Esos fueron los productos de mayor importación en Venezuela desde que se fundó como colonia española hasta su independencia en 1811. En 1811 comienza todo el proceso de la gesta independentista que termina en el 1822 a la cabeza de Simón Bolívar. Luego, después de la independencia venezolana, la nación entra en todo un proceso de reconstruirse a sí misma y poder sentar las bases para lo que luego hoy nosotros conocemos como el país de Venezuela y comienza a organizarse, comienza a organizar las instituciones, comienza a organizar sus gobernantes y todas las cosas y sigue con el comercio internacional vendiendo de manera exitosa el café venezolano. Ese era su producto estrella. Hasta que surge allá en la década de 1930 hasta 1970, en el 1930 aparece en Venezuela, después de venir arrastrando una crisis económica desde principios del siglo XX, entonces en el 1930 ellos se dan cuenta, hay petróleo.
Y no solamente petróleo, hay mucho petróleo. Demasiado petróleo. Y entonces ahí ellos... Ahí tiene que haber tierra rara también. Claro, claro. En Venezuela es uno de los países de Latinoamérica con mayor producción minera. Aparte del petróleo, Venezuela exporta, es uno de los principales exportadores de plata en el mundo y de cobre también. No sé si todavía le queda bronce, pero los datos que yo manejo es que Venezuela es uno de los mayores exportadores de plata y de bronce en el mundo, aparte del petróleo. Ahora, ¿qué pasa? De 1930 a 1970 comienza Venezuela a industrializar el petróleo, pero ellos no tenían los recursos para eso. Entonces, ¿qué hace el gobierno venezolano de aquel entonces? Dice, bueno, nosotros tenemos petróleo, pero no tenemos cómo sacarlo. Comienza a hacer negocios con multinacionales para poder explotar el petróleo. Y de 1930 a 1970 comienza todo el proceso de la industrialización del petróleo en Venezuela para poder exportar y explotar el petróleo venezolano. Y cuando logran traer varias multinacionales a Venezuela para explotar el petróleo, entonces comienza la riqueza de Venezuela a aumentar. Pero algo que también nosotros heredamos de los españoles, lamentablemente el caso, todos los pueblos de Hispanoamérica, fue la corrupción. ¿Qué pasa? La riqueza que comenzó a generar el petróleo se comenzó a quedar solamente en la élite política. Y la gente estaba seco, como decimos nosotros. La gente no estaba viendo nada. No se dejó sentir eso. Entonces, de 1974 hasta 1983 comienza todo un proceso en el que Venezuela comienza a tener un auge. Los gobernantes se dieron cuenta y bueno, tenemos dinero, pero no vamos a ser tan malos, vamos por lo menos a construir varias cosas para que la gente vea que hay dinero y que, que se está haciendo algo. Exactamente, que se está haciendo algo. Entonces los gobernantes comienzan y construyen los edificios más grandes de la época, construyen las primeras universidades grandes de la época, también construyen los puentes, obras de ingeniería extremas. Ellos se fueron todo al extremo, como dijeron, hay cuarto, vámonos al extremo y vamos a crear todo grande. Entonces, eso no detuvo que Venezuela siguiera siendo desigual en términos económicos y de desarrollo, porque ahora, como ya el dinero estaba en la clase política, entonces ellos dijeron, vamos a darle dinero ahora a la clase empresarial, pero el pueblo debajo todavía seguía sufriendo las desigualdades. Todavía seguía una pobreza muy marcada en Venezuela, aunque luego más adelante esa pobreza se vio gracias a todo el proceso de industrialización y desarrollo a la que se sometió Venezuela, se vio más o menos mitigada en un 60% para el año 1983. Entonces, sucede que todas estas desigualdades siguen ocurriendo y, como dice un dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Eso mismo pasó en Venezuela, la gente se cansó. La gente se cansó y dijo, no, ya hasta aquí esto tiene que cambiar, tiene que haber un cambio, y es así como comienzan a haber varias revueltas, lo que también se conoce un movimiento muy famoso que fue el Caracazo, un movimiento que fue para derrocar al gobierno de turno de Carlos Alberto Pérez de aquel entonces, al cual también participaron varios dirigentes militares. Dentro de ellos va a destacar un jovencito de 32 años llamado Hugo Chávez. Hugo Chávez encabeza todo lo que es este movimiento. ¿Por qué razón? Porque después de toda esta abundancia petrolera y de todo ese desarrollo venezolano gracias al petróleo, Venezuela cometió el peor error que pudo haber cometido. Bueno, no Venezuela, sino sus gobernantes. Y es que gracias a todos los fondos que ellos estaban recibiendo por el petróleo, ellos dijeron, bueno, ya tenemos dinero, ya hay dinero de sobra, mira, estamos construyendo hospitales, estamos construyendo escuelas, y ¿por qué razón vamos a matarnos tanto trabajando? Entonces, eso provocó que la economía venezolana fuera netamente petrolera, dependiera absolutamente del petróleo, y se descuidó las demás zonas económicas del país, como lo es la agricultura, como lo es la industria, como lo son los servicios, como lo es el turismo. Se descuidó todo eso, porque ellos dijeron, señores, hay cuarto, olvídense de esa cosa. Todo lo demás. Olvídense de eso, hay cuarto, mientras haya cuarto,
todo está bien. Se fue el café a pique. Se fue el que café fue a pique, se fue la economía principal. la economía principal, que era el café hasta ese entonces, se fue la agricultura, los demás servicios se cayeron. Entonces, Venezuela dijo, señor, el petróleo no está dando todo, olvídense del mundo. Vamos a concentrarnos en el petróleo da vuelta. Pero ellos no contaban con que en 1883 también sucedería lo que ellos conocen en la historia venezolana como el Viernes Negro. Y es que estalla 1893 o 83. o 1900. 1900, gracias. 1900. Que a veces No, la tranquilo, fecha tranquilo. No, y que este está aquí. se me enreda. No. Hay Con- muchos números. Oh, no, Entonces, Sí. entonces, ellos no contaban con que en Medio Oriente Israel iba a comenzar la guerra de Yom Kippur con un grupo de naciones árabes y que iba a provocar esto, que los precios del petróleo cayeran al suelo. Entonces, como ellos no contaban con esto, comenzaron a verse que estaban muy a la deriva, porque ellos dijeron, señores, pero lo que nosotros estábamos vendiendo a $18 el barril ya no está costando $6. Entonces, hay un problema. Y esto hizo que las desigualdades sociales se marcaran más. Y por esa razón surge todo lo que es el movimiento del Caracazo de 1989. Y dentro de ellos apareció también Hugo Chávez encabezando un golpe de Estado fallido. Lamentablemente el caso, Hugo Chávez, este golpe de Estado lo proyectó para que la gente se quedara con su rostro. Porque hasta ese entonces Hugo Chávez nadie lo conocía. Hugo Chávez simple y llanamente era un militar paracaidista del entonces que también se había cansado de todos los maltratos del gobierno del momento. Y al Hugo Chávez caer preso, entonces él escribió un libro también dentro de la cárcel. Luego sale de prisión en el 1992, sale de prisión, va a Cuba a hablar con Fidel Castro, porque ya Fidel Castro también conocía todos los movimientos revolucionarios que había en Venezuela. Entonces él se traslada a Cuba para hablar con Fidel Castro y le dice, mira cómo es la vuelta. Y entonces él le dijo, enséñame los trucos. Y Fidel Castro comienza a darle toda la tutela, todos los trucos del socialismo a Chávez. Y él le dijo, no, esta es la forma. Así es como lo vamos a lograr. Entonces, ante un pueblo cansado de las injusticias, ante un pueblo cansado de las desigualdades sociales, ante un pueblo cansado de pasar hambre, ante un pueblo cansado del desempleo, aparece una figura con todo lo que ellos necesitan. Y Hugo Chávez viene y se presenta para las elecciones de 1998 y dice, señores, yo soy la vuelta. Llegó el defensor. Llegó el que El lo va a sacar a Salvador. ustedes de la pobreza. Llegó el que va a comenzar la revolución bolivariana, porque entonces él agarró la figura de Simón Bolívar Y y, se la, montó ahí. y la personalizó en su propia figura. Él dijo, yo soy el próximo Simón Bolívar. Yo soy que lo va a librar a ustedes de todo este yugo que lo tiene esta persona durante años. Yo soy el que va a poner en orden esta sociedad. Ya no van a existir esas desigualdades. Y todo ese discurso socialista ante un pueblo cansado lo convenció. Claro. Lo convenció. Y así es como Chávez, hay gente que piensa que Chávez llegó al poder por un golpe de Estado. El golpe de Estado que él intentó dar en el 92 no funcionó. Y por eso la razón lo metieron preso. Pero él llega de manera legítima al poder. Los 3 periodos de gobierno que duró Chávez hasta el 2012 fueron de manera legítima. ¿Por qué razón? Porque él le vendía al pueblo venezolano la revolución bolivariana. ¿Y en qué consistía eso? En que los pobres dejarían de ser pobres y los ricos dejarían de ser ricos y todos vamos a ser iguales. Todos vamos a ser iguales, el Estado va a administrar todo y todos vamos a ser iguales. No va a haber rico ni pobre, pero en la práctica lamentablemente esto no sucedió. No. Lamentablemente el caso se vio durante los 3 gobiernos de Hugo Chávez, sí se vio un progreso, los precios del petróleo volvieron a aumentar, pero ¿qué pasa? Hugo Chávez, gracias al aumento de los precios del petróleo, vuelve a todo su discurso socialista y comienza a hacer lo que se conoce como las misiones bolivarianas o las misiones de desarrollo, que fueron un sinnúmero de programas sociales que gracias a las riquezas que le generaba el petróleo, entonces comenzó a implementar un sinnúmero de subsidios a todo el mundo. Él dijo, señores, hay cuarto otra vez, olvídense de trabajar o trabajen lo más mínimo que yo me voy a hacer cargo de ustedes. Yo le voy a subsidiar la comida,
yo le voy a subsidiar la electricidad, yo le voy a subsidiar la salud, yo le voy a subsidiar todo lo que ustedes necesiten, yo se lo voy a subsidiar. Y esta medida de los gobiernos socialistas de siempre darle al pueblo, en un primer instante parece buena. Que el Estado nos dé, que hay mucho dinero, el Estado tiene que darnos, parece buena. Pero te hace dependiente. Pero no solamente que te hace dependiente, cuando el Estado se encarga siempre de dar a la población, le quita a la población su capacidad productiva. Porque ¿qué es lo que hace la gente? Se acomoda y dice, no, a final de cada mes me llega algo. Me levanto a las 10. Yo estoy cómodo. Ya yo estoy cómodo. No estudio. No estudio, no me preocupo por trabajar, no me preocupo por desarrollar un proyecto de vida que me sirva a mí y que sirva a la nación. Sí. Ya, todo está Si resuelto. preparé a la mujer, vuelva de preparo. Para Exactamente. Que siga pariendo. El Estado me suple. Sí. El Estado me suple. Incluso dentro de esas... Y es una de las formas de esclavizar más a la gente. Exacto. Claro. Porque mientras tú más dependes del Estado, Claro. menos depende de ti mismo para tú poder desarrollar un proyecto de vida. ¿Y cuál es el problema de los gobiernos socialistas? Que entienden que esa es la mejor forma de que la gente no entre en todo este sistema capitalista donde tú tienes que trabajar, levantarte temprano para entonces venir a un trabajo, aguantarle cosas a un jefe que probablemente no te caiga bien. Entonces el socialismo lo que te dice, no, tú no tienes que pasar eso. Simple y sencillamente espera lo que yo te voy a dar al final de cada mes y ya. Y con eso tú vives. Pero ¿qué pasa? El tema es que eso nunca es igual, porque es No. igual para la mayoría, pero hay un grupo que vive una vida Claro. de No, y no austeridad, solamente de eso. riqueza. De riqueza y otro que no le llega nada. Y Y otro que no le llega. Y no solamente eso, sino ¿qué pasa con aquella persona que no le basta lo que el Estado le da? Exacto. O sea, Porque ¿qué pero pasa? tampoco produce. Y tampoco produce. Entonces Y aquí... tampoco puede producir. y Exacto. tampoco puede producir porque todo es Ok. regulado por el Estado. Y se hace esclavo de esa migaja que le da Sí. porque se conserva o está convencido que con eso puede subsistir. Que con eso puede subsistir. Entonces, esta idea vendió mucho en décadas atrás, pero ya ahora, después de la caída de la Unión Soviética, las personas se dieron cuenta de que el sistema socialista no funciona. Y aún así, hoy en día hay gobiernos en América Latina y el mundo que se empeñan en tener ideas socialistas, en implementar políticas socialistas dentro de sus países para lograr venderle a la gente o venderse ellos como los salvadores de este Claro. nuevo mundo. Pero en la práctica el socialismo no funciona. No funciona porque empobrece a la gente, no le da la capacidad de desarrollo, no le da la capacidad de que alguien puede acumular capital para luego poder desarrollarse como persona. Independientemente de acumular ese capital implica un poco de trabajo forzado, implica en algunas madrugadas que tenemos que pasar, algunas malas noches, pero al final vamos a ver los resultados. Al final el país va a crecer, la economía se va a diversificar y por ende vamos a tener un desarrollo a largo plazo. Que eso es lo que no promueve el socialismo. El socialismo te promueve un desarrollo a corto plazo y no solamente un desarrollo a corto plazo, sino un estancamiento. No, y los países que, escúchame que te interrumpa, los países que han tenido éxito son los que han aplicado el socialismo en las necesidades fundamentales de la gente. Por Sí. ejemplo, podríamos decir que Alemania es un país socialista en términos de educación. Podríamos decir que Suiza es un país socialista en términos de educación. Podríamos decir a lo mejor que China es un país socialista en términos de acceso a los recursos para la Ujú. agricultura. Sí. Entonces, yo soy social en lo que tú necesitas para desarrollarte como humano. Ahora, tú eres libre de decidir qué quieres hacer con tu vida. Entonces, en función de tus deseos, es que tú puedes acceder a todas estas cosas que yo como Estado te garantizo. Claro. Ahora, para tú llegar aquí tienes que esforzarte. Para tú llegar aquí tienes que mentalizarte, tienes que proyectarte, tienes que enfocarte, ¿tú me entiendes? Ujú. Porque ciertamente el socialismo aún funciona en algunos casos, Sí. pero en los países que el Pero muchos socialismo lo han utilizan para utilizado beneficiarse a de sí manera adecuada, porque por ejemplo, donde te dan educación gratis es un país socialista. No Donde- necesariamente. Pero lo que te quiero decir es no como ideología política, Ok. Sí. pero sí mezclando Ujú. de la forma buena, Sí. la parte buena del mismos. socialismo. Te están preparando. La parte buena Claro. del socialismo es que, por ejemplo, todo el mundo tiene acceso al transporte, todo el mundo tiene acceso a la educación, todo el mundo tiene acceso a la banca.
si tiene algún tema de emprendimiento. Ujú. Todo el mundo tiene acceso al trabajo si se prepara para trabajar. Por Todo el supuesto. mundo tiene acceso a un seguro de salud, Por a un supuesto. seguro de trabajo, si paga impuestos, por ejemplo. Hay igualdad, pero esa igualdad es provocada precisamente por la decisión de la gente, ¿tú me entiendes? Tiene Claro. un estado que te garantiza ser productivo si tú quieres ser productivo. Claro. Pero los gobiernos socialistas, lógicamente, el 10% vive muy bien, porque ellos no son iguales a nadie, porque si fuese que fuéramos iguales todos, ellos también tendrían que ser iguales. Claro. Ellos viven en Palacio de Cristal, tienen villa Y afuera, tú su vives en familia una vive casa- tú bien. vives en una casa de Yagua. Es de la casa de agua, exactamente. Entonces, de socialistas tienen muy poco. Claro. Eso, por ejemplo, aunque es grande no, la diferencia es grande, por Ujú. ejemplo, el pastor que utiliza a los feligreses para el pastor vivir de buena forma. Ujú. El pastor siempre el que llega montado, el pastor es que siempre vive bien, Sí. el pastor es que tiene buena casa, el pastor es que su familia vive bien, mientras los feligreses viven de fe. Sí. Exacto. Dice que no se preocupe. Que no se preocupe, Que Dios todo va a supliera. salir bien. En Dios hacer suplirá. casa buena porque la venida de Cristo está Sí, cerca. sí, sí. Y que la humildad tiene que ver con la pobreza. Sí. Bueno, se puede tomar también ese ejemplo para describir lo que son los gobiernos de izquierda o socialistas. Entonces, Hugo Chávez implementa todo este gobierno socialista y le dice a la gente, señor, olvídense, yo soy el que le va a resolver. Y recuerdo de una ocasión una entrevista que él hizo para Univisión, donde él explicó la revolución bolivariana. Él dijo, la revolución bolivariana es mantener al pobre con esperanza. Mantener al pobre con esperanza de que todo va a cambiar, de que ahora todos somos iguales. Claro, todos somos iguales, todos somos pobres. Obviamente que somos todos iguales. Exacto. Ahora, antes había un grupo que nada más era pobre, ahora yo también veo a los que estaban en clase media siendo pobres y los que estaban en clase alta también siendo pobres. O sea que sí, efectivamente todos somos iguales, todos Los somos ricos pobres. que no quieren ser pobres están yendo del país. Pero eso, Exactamente. eso se utiliza fuera de Venezuela también. Claro, Ah, por no, supuesto. pero claro. Hay muchas partes que sigue utilizando eso. Entonces, la catástrofe más grande de Venezuela, porque por lo menos Hugo Chávez tenía un poco de carisma político y la gente lo seguía mucho, le hacía caso a sus alocuciones y todas las cosas, pero la catástrofe de Venezuela vino cuando Hugo Chávez decidió poner como su sucesor al presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro. Que hizo lo mismo en circunstancias porque se montó en la ola de Hugo Chávez. Exactamente. Puso el ejemplo del chavismo. Él, Ahora el utiliz- chavismo. Sí, se él montó ahí. siguió la revolución bolivariana con las misiones bolivarianas de desarrollo, él la siguió, pero ¿qué pasa? Con lo que Maduro no contaba era con que él no tenía la misma inteligencia de Chávez, no tenía el mismo carisma de Chávez y la gente automáticamente se dio cuenta de esto. ¿Por qué razón? Porque Maduro, al asumir la presidencia, en sus alocuciones, hablaba mucho disparate, vamos a ser sinceros. Todavía sigue hablando mucho disparate, porque una persona que en pleno siglo XXI todavía esté hablando del imperialismo, es una gente que todavía no ha cursado un sexto curso de primaria, para mí. Entonces, Maduro llega al poder en el 2013, después de la muerte de Hugo Chávez. Entonces, él siguió todo el programa de Chávez. Pero con lo que Maduro no contaba era que en el 2014 el precio del petróleo iba a volver a caer. Entonces, como él ya no tenía los recursos para poder mantener a flote todos los programas, todas las misiones bolivarianas de subsidios a la población, ¿qué le hizo él? Bueno, señores, no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger prestado. Y comenzó a endeudarse. Y la deuda de Venezuela comenzó a dispararse. Pero Maduro, como gran pensador, economista, político, después que él se vio con tanta deuda, él dijo, ¿pero con qué que se pagan las deudas? Con dinero. Vamos a imprimir dinero. Y comenzó a imprimir dinero a lo loco. Incluso comenzó a aumentar las denominaciones de la moneda y comenzó a ponerle más cero a la moneda. Incluso en Venezuela se alcanzaron a imprimir billetes de 1 millón de bolívares. Una locura. Claro. Entonces, ¿qué provocó esto? Que comenzó a desbalancear la balanza comercial, porque al haber más dinero en la calle, ¿qué hacía la gente? Se abarrotaba en los supermercados a comprar todo lo que había y por esa razón fue que Venezuela comenzó a experimentar una escasez tan grande de productos tan básicos como el papel higiénico, porque la gente al tener tanto dinero, entonces iba y vaciaba los supermercados. Entonces las marcas al ver esto dijeron, no, por aquí no se puede estar. Y comenzaron a abandonar el país. Las inversiones extranjeras comenzaron a salir del país. Y entonces esto provocó que todo el país entrara en una hiperinflación hasta alcanzar la inflación más alta de América Latina hasta el sol de hoy.
bueno, Argentina le ganó en años pasados, pero ya ahora con Milei la cosa se ha vuelto a normalizar y ahora la inflación más grande la tiene Venezuela, la sigue teniendo Venezuela. ¿Por qué razón? Porque Maduro entendió de que la deuda se paga con cuarto, entonces vamos a darle cuarto a la gente. Exacto. Y la gente lo que necesita es cuarto. Pero después, esta medida lo único que trajo es una inflación grande, porque cuando tú tienes un pueblo con mucho dinero, ese pueblo lo que va a hacer es que te va a gastar todo ese dinero. Los comerciantes, al ver la devaluación de la moneda, van a tener que aumentar los precios para poder mantenerse ellos a flote y vivir un poco en el mercado. Entonces, la gente, al tener más dinero, pero una demanda, una oferta más alta, se da cuenta que el dinero que ellos tienen no vale. Por esa razón, veíamos imágenes años pasados donde la gente andaba con carretillas de bolívares que la llevaban a los comercios para comprar carretillas de bolívares para comprar un solo producto, porque la moneda se devaluó. Entonces, todo esto trajo consigo el éxodo masivo de venezolanos entre el 2013 al 2016. Más de 7 millones de venezolanos salieron de un solo grupo. Porque la gente Sin se, hablar aquí de no los se puede ricos de venir. Venezuela. Sin hablar de los ricos que ya tenían inversiones fuera del país. Porque, ¿qué pasó? Cuando la moneda se devaluó, eso también trajo otra crisis, que aquellas personas que tenían sus ahorros en bolívares, obviamente los perdieron. Sí. Aquellas personas que tenían sus ahorros en activos, dígase, casas, comercios y todas aquellas cosas también quebraron porque no tenían cómo negociar, porque la moneda estaba muy devaluada. Solamente los que se salvaron fueron aquellas personas que tenían sus ahorros en dólares o en otras monedas. Entonces, por esa razón, solamente la clase alta de Venezuela se salvó de la crisis y es la que aún sigue viviendo bien en Venezuela. Ahora, después de todos estos reveses económicos, Nicolás Maduro se dio cuenta, bueno, el bolívar no sirve en términos internacionales, entonces vamos a tratar de diversificar la moneda. La economía no, pero la moneda sí, vamos por lo menos a introducir un poco el dólar, y con esa introducción del dólar en la economía venezolana es que las cosas se han ido un poco mejorando, pero no es que se ha mejorado del todo porque todavía tienen un gobierno de carácter izquierdista, socialista, que no entiende que la mejor forma para que un país se desarrolle es a través de la propiedad privada, es a través del capitalismo, es a través de un gobierno democrático, que eso es lo que no hay en Venezuela. Entonces, mucha gente se pregunta y dice, pero ¿y no hay forma como los venezolanos puedan salir de Maduro? No hay forma como ese hombre puede entregar, no hay forma como Maduro puede entregar de manera Hay que democrática el poder. arrebatarle eso. No, mejor. no. Maduro La, había que matarlo, ¿era? La propia historia de la humanidad demuestra que la única manera para un pueblo salir de un dictador es con un golpe de Estado o en el extremo también quitarle la vida. Esa es la única forma Claro. como se puede salir de un dictador. Pero aparte de la dictadura que tiene Venezuela, ¿qué otro país le interesa que Venezuela se mantenga en esa situación? Rusia y China, que son los principales aliados de Maduro. Le interesa que Venezuela siga así y hay gente que culpa a Estados Unidos. Estados Unidos no le interesa eso. Estados Unidos le interesa que Venezuela sea un país capitalista como toda la gran mayoría de países que hay en Latinoamérica. ¿Por qué razón a Estados Unidos le interesa esto? Porque esto le va a dar a él mayor control de la política de América. ¿Por qué razón? Porque al tener ya otro país comunista en América, eso le da menos control geopolítico a Estados Unidos en términos de relaciones internacionales y en términos diplomáticos. Estados Unidos no puede intervenir, no puede hacer negocios directamente con Venezuela y no puede aprovechar entonces los recursos que hay en Venezuela. Sin embargo, China y Rusia, que son los principales aliados de Venezuela, por esa razón es que Maduro se siente muy protegido porque tiene a Putin, tiene a Xi Jinping de su parte, pero también lo que él no sabe, como analfabeto al fin, porque para mí es un analfabeto, es que también hay un beneficio para China y Rusia. Venezuela es el país con la mayor reserva de petróleo en el mundo. ¿Y a quiénes son los únicos que le beneficia que Venezuela no pueda abrir otra vez su negocio petrolero? Claro, A los países productores de petróleo. claro. Lo están usando como almacén. Lo están usando como almacén. Entonces, Como reserva, como reserva. mien- Como reserva. mientras
Venezuela se mantenga cerrado al mercado internacional, porque solamente puede comercializar petróleo con aquellos países del CARICOM y a los países árabes a los que él es aliado, entonces eso le cierra eso le cierra las puertas al todo el mundo. Entonces, ¿qué hace Rusia? Comienza y toma el lugar de Venezuela junto con Arabia Saudita, que es la segunda potencia con mayor reserva de petróleo en el mundo, y dice, señores, no pueden comprarle petróleo a Venezuela por todos los bloqueos que le ha hecho Estados Unidos, que esa es otra dialéctica, esa es otra forma como Maduro se ha perpetuado en el poder, haciéndole entender al pueblo venezolano que el problema es Estados Unidos, que los enemigos son Estados Unidos por el bloqueo comercial que le ha puesto. Y yo he visto videos de venezolanos diciendo, no, y que Estados Unidos, y que el bloqueo, y qué sé yo qué, y nadie se da cuenta que el problema siempre ha sido el gobierno. Entonces, mientras ellos estén bloqueados, quienes venden petróleo son los que tienen petróleo, porque ahora, que lo que hace es Rusia y China, que el petróleo venezolano, que a ellos les sale a un precio más asequible, lo unen con su petróleo como si es de ellos y lo venden más caro. También lo mismo sucede con los recursos mineros, con la plata, con el cobre y con todos los recursos que Venezuela tiene. Los únicos beneficiados de que Venezuela siga siendo un país comunista, un país de izquierda, es Rusia y China, porque ellos están aprovechando el hueco que está dejando Venezuela en el mercado del petróleo, lo están aprovechando ellos. Entonces, por esa razón es que siempre se mantienen dándole ayuda, dándole oferta, mira, sigue para adelante, tú puedes, y le están haciendo, hinchando el pecho al pobre Maduro, y Maduro piensa que él está haciendo, se está comiendo al mundo, y realmente lo que él no sabe es que están jugando con él. En la geopolítica global, Venezuela, si se abre al comercio internacional de petróleo y de los demás productos que pueden ser exportados de Venezuela, le va a hacer un hoyo muy grande a Rusia, a Arabia Saudita, a China, porque es que es el país con la mayor reserva de petróleo en el mundo. Sí, sí, claro. Y obviamente, al estar en una posición quizás más desfavorable en términos económicos, puede entrar con una mejor oferta al mercado. Claro. Y al entrar con una mejor oferta al mercado, ¿qué van a hacer todos los compradores? Se van para Venezuela. No va a desplomar el Y precio. se fue Rusia a pique. Y entonces, como ya Rusia, por la guerra con Ucrania, tiene el comercio bloqueado de gas y petróleo a todo el continente europeo, entonces, ¿qué es lo único que le resta a él? Bueno, vamos a comerciar con lo poco que me queda, Sí. con los pocos aliados que tengo. ¿Y cuáles son los únicos aliados que él tiene? Los países que también lo apoyan a él, que son la gran mayoría de países ¿Tiene futuro árabes, Venezuela? sin Maduro.